Si es un aplauso para Él, que se escuche del cielo. Amén. Tomen asiento, por favor. Siempre decimos que estar en la casa del Señor es el mejor lugar. Amén. Y así es el mejor lugar. Le damos la bienvenida a aquellas personas que hoy nos están acompañando, nos están visitando. ¿Qué le decimos a las personas que nos visitan? Bienvenido. No convencen a nadie. ¿Qué le decimos? Bienvenidos a la casa del Señor. Dale un aplauso al que vive. Que se escuche desde el cielo. Amén. Mire, nosotros decimos siempre que este es el mejor lugar donde podemos estar. Tal vez esta semana fue una semana agitada. Tal vez recibiste noticias que no te han bendecido, te han robado la paz. Tal vez te levantaste esta mañana con dudas de venir, no venir. Pero yo quiero decirte que es cierto, este es el mejor lugar que podemos estar. Y tenemos que aprender para llegar al lugar que nos bendice. Y la iglesia es un lugar que te bendice. Te bendice tu hermano porque tu hermano intercede por vos. Te bendice adorar al Señor, cantarle al Señor. Te va a bendecir la palabra si vos preparás tu corazón, porque siempre la palabra tiene algo de parte de Dios para nosotros. Pero yo quiero que en esta mañana ahora vamos a entrar en un tiempo de orar para recibir la paz. No hay otro lugar que se encuentre la paz que no sea cuando nos dirigimos a Dios. Que no es en el momento en que buscamos de Dios. Y en esta mañana como iglesia vamos a seguir buscando de Dios para que vos recibas esa paz. Viste, en la semana hay cosas que nos suceden que nos roban la paz, nos roban el sueño, nos cortan la semana. Tal vez, como dije recién, recibiste una noticia, tal vez te hicieron algo, tal vez perdiste algo. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana descienda sobre nosotros su paz y que podamos disfrutar de esa paz de Dios. Dios no es solamente una poesía o algo que se dice o se recita. Dios es real. Y en esta mañana vamos a pedir que la realidad de Dios descienda en nuestro corazón y que recibamos esa paz. Padre amado, en esta mañana adoramos tu nombre, te glorificamos y pedimos, Señor, la intercesión de tu Espíritu Santo en este lugar. Desciende, Espíritu Santo, en este lugar con poder y con gracia. Y todo corazón que en esta mañana quiera recibir tu paz, así sea en él. Desciende, Espíritu Santo. Tráele paz y la certeza, Señor, que tú vas por delante. Señor, que aprendamos a decirle a los problemas que en el nombre de Jesús descansamos en Él y que nuestra confianza está puesta en ti, que tú obrarás a favor de tus hijos y para beneficio de tus hijos. Por eso en esta mañana todo pensamiento, toda carga, toda situación, toda circunstancia, toda motivación que nos roba la paz, la dejamos en los pies de Jesucristo. Y confiamos en que tú estás obrando. Y en esta mañana preparamos nuestro corazón para recibir tu paz. Muévete, Espíritu Santo, en esta congregación. Transmítele tu paz. Ahora descienda tu paz en cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Aquellos que han recibido ya el título del mensaje de esta semana, cuando Dios nos habla.
Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, y muchas veces tal vez anhelaríamos que Dios nos hable como le hablaba a los profetas o a los personajes que están en la Biblia, ¿no? Por ahí vemos a un Pablo persiguiendo a los cristianos y se le presenta el Señor y tienen un encuentro y una charla. Y a veces buscamos eso en nuestra vida y nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos habla como a estos personajes? Bueno, hay una cosa que también tenemos que aprender. Estos personajes eran obedientes a la voz de Dios. Pero también quiero que en esta mañana podamos comprender, porque a veces creemos que Dios siempre nos tiene que hablar de una manera audible, y no es así. Dios en su soberanía nos puede hablar de muchas maneras distintas. Y vamos a ver cómo Dios a algunos personajes de la palabra le habló de una manera distinta. Entonces, una de las cosas que hoy tenemos que aprender y correr, que Dios no nos va a hablar como pensamos nosotros que nos debería hablar. La mayoría creo que pensamos que Dios nos va a hablar de una manera audible. Tal vez Dios te habla a través de una canción, tal vez, seguro que a través de la palabra de Dios, tal vez sobre algo que pases vos, tal vez un sueño. Así que tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Pero en estos personajes, cuando Dios les hablaba, ellos reaccionaban de una manera en obediencia a Dios. Amén. Y a veces nosotros escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla y nosotros seguimos en la nuestra, ¿no? Y hoy vamos a ver sobre 3 personajes, sobre Noé, sobre Moisés y sobre Josué. Vamos a ir a Génesis, capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 11 al 17 en la nueva versión internacional, es la NBI. Dice en el versículo 11 del capítulo 6 de Génesis, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Vamos a hablar sobre Noé. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazlas de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. ¡Guau! Lo primero que quiero que veamos que en ese entonces se vivía como en este entonces. ¿Qué encontró Dios? Corrupción, maldad. Y dándole una espalda a la voluntad de Dios, se encontró así a la humanidad. Ahora imagínate si se presenta el Señor y te dice lo mismo que le dice a Moisés, a Noé. ¿Sabe dónde vivía Noé? En un desierto. Y no es que tenía Noé la sierra circular, las máquinas que tenía, que hoy conocemos nosotros. Pero él escuchó la voz de Dios. No lo cuestionó a Dios. Tampoco le puso excusas a Dios. ¿Qué hizo Noé? Se puso a trabajar en el arca. Yo quiero decirte que en esta mañana Dios nos habla de muchas maneras. Pero a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. O no queremos buscar y hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios no se puede manifestar con poder y con gracia en nuestras vidas. No es porque Dios no lo tenga, el poder y la gracia, sino porque nosotros nos parece algo de loco, ¿no?
Dice versículo 13, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimiento y cúbrelas con brea por dentro y por fuera. Ahora voy a usar tu imaginación. Imagínate un desierto. ¿Conoces algún lugar desértico? Vos vas para el sur de Argentina y por la ruta 3 pasás por ahí por el desierto. Un viento terrible. En el medio del desierto se pone a construir un arca. ¿Qué dirían los parientes, los vecinos, los amigos? Este está re loco. ¿Qué está haciendo? Es que a veces, cuando escuchamos la voz de Dios, no prestamos tanta atención a la voz de Dios y prestamos más atención a lo que dice la gente. Así que yo me imagino que pasarían los parientes y lo mirarían. ¿Qué estás haciendo, no? Estoy haciendo un arca. Y tiene estas medidas. Tardó entre 70 y 100 años, gracias, Fer, en construir el arca. Era el hazme reír del barrio. Es que tenemos que aprender que los que buscamos la voluntad de Dios, en algún momento podemos ser hazme de reír de otros. Pero a veces nos debemos de preguntar, ¿a qué voz voy a escuchar? Y más profundo debemos de hacer, ¿a quién tengo que agradar yo? ¿Al hombre o a Dios? Cuando queremos agradar al hombre, seguro que perderemos de escuchar a Dios. Y este es algo que nos pasa a nosotros cotidianamente. Siempre estamos prejuiciosos. ¿A qué dirá la gente? ¿A qué dirá mi vecino, mi amigo, mi pariente? Y perdemos la bendición de Dios. Él, por ser obediente, salvó a su familia y se salvó él. Pero yo quiero pensar todo lo que habrá vivido en ese tiempo de construcción. Seguro que fue el hazme reír de todo el barrio. Seguro. Pero ¿saben una cosa? A él no le importó. Él agradó a Dios. Él creyó en la promesa de Dios. Él creyó en la palabra de Dios. A veces nos confundimos y escuchamos más a la gente que a Dios y nos convertimos en cristianos mediocres. Es que no voy a discutir esto con un ser querido, no. Se trata de quién escuchás. Se trata de que en esa escala de valores, ¿a quién estás escuchando? Todos tenemos una escala de valores. A veces escuchamos más, tal vez a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro jefe, a nuestra ideología política. Escuchamos un montón de voces antes que escucharlo a Dios. ¿Cuántos cristianos he visto que por una ideología política tienen en primer lugar su ideología que a Dios y cuestionan la voz de Dios? Por eso tenemos que estar atentos a todo esto, para que no nos pase. Porque un día, no es que va a venir el diluvio, es que un día nos vamos a encontrar en la presencia del Señor. Y cuando le digamos, heme aquí, ¿qué dirá el Señor? Siervo bueno y fiel has sido. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O le vamos a decir, no, pero yo le hice caso a mi hermano, a mi hermana. Le hice, era una locura lo que vos me estabas pidiendo, Señor. Tenemos que revalorizar nuestra fe y saber en este tiempo a quién estamos escuchando. Muchas veces le ponemos muchas excusas a Dios.
peros a Dios. Como si no supiéramos que un día nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Y lo que te está pidiendo en este tiempo el Señor es que construyas tu barca. ¿Y qué es construir tu barca? Es que Dios te quiere estar usando para que los que están al lado tuyo alcancen la gracia de Dios. Que dejes de tener vergüenza de proclamar lo que Dios hace en tu vida. De que dejes de no ponerte firme sobre los pies en lo que vos has creído, sobre la roca que es Cristo. Es que tenés que despertar, porque va a venir el diluvio y los que están alrededor tuyo se perderán. Es que tenemos que romper los complejos o el qué dirán los demás para poder expresarle a cada uno la verdad de Jesucristo. Es que damos muchos peros y muchas vueltas para jugarnos por aquellos que hemos creído. Es que nos preocupa más ser el hazme reír y de lo que piensa la gente que de lo que piensa Dios. Por eso Dios hablaba a estos hombres de otra manera que nos habla a nosotros. Por eso a veces no podemos alcanzar esa comunión que vemos en la Biblia que tenían estos hombres, porque escuchamos más a la gente que escuchar a Dios. Y ahora vamos a ir a Moisés, un personaje hermoso, hermoso. ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar, no? Para nuestra vida. Así que vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Yo te voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10 de la Nueva Versión Internacional. Y aquí lo encontramos un diálogo entre Moisés y el Señor, ¿no? Y vemos cómo Dios fue preparando a Moisés para este acontecimiento. Yo quiero decirte que a veces en la vida tenemos adversidades, tenemos cosas, porque Dios trata con nosotros. Pero trata con nosotros para llevarnos al propósito de Él en nuestra vida. Vos sos un propósito de Dios. Amén. Decirle que está al lado tuyo. Vos sos un propósito de Dios. Y Dios quiere obrar a través tuyo. Dios quiere que a través tuyo todos los que están alrededor tuyo se suban a la barca de la salvación. Pero ahora vamos a hablar de Moisés. Si uno lee la historia de Moisés, uno ve la grandeza de Dios, el cuidado de Dios y cómo Dios fue preparando todo para que Moisés sea Moisés. Por eso a veces cuando vienen en nuestras vidas problemas y dificultades o adversidades, en vez de preguntarnos por qué, deberíamos preguntar ¿para qué? ¿Para qué? En esta mañana tal vez podríamos preguntarlo, ¿para qué el Señor me está tirando la oreja? Porque hay un propósito. Ninguno de nosotros fue creado al azar o fue fruto de nuestra mamá y nuestro papá o de alguna relación sexual. Cada uno de nosotros fuimos un propósito de Dios. Somos un propósito de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto me entiende? Dale un aplauso al que vive. Si yo soy un propósito de Dios, como así ustedes lo están manifestando, ¿en qué estoy perdiendo el tiempo, muchachos? ¿Qué es lo que más me ocupa? Que no es buscar el propósito de Él en mi vida. Tal vez, como dije recién, viniste pasando por un montón de etapas de tu vida. Es porque Dios quiere cumplir un propósito en tu vida. Hay etapas que la pasamos mal por nosotros mismos. Por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestros yerros, por nuestros errores. Pero más allá de todo eso, Dios sigue teniendo un propósito en nuestra vida. ¿Amén? Dios no vino a buscar a los santulones, porque ninguno podríamos servir al Señor. Porque Dios te quiere tal como sos. ¿Amén? Pero tenés que entender, desde que vos naciste, Dios tiene un propósito con tu vida. Y está llena la Biblia de ejemplos, de personajes de la Biblia,
que aparecieron solamente en un par de versículos, como Esther, una mujer bella, no tan lindo como ustedes, chicas, pero arrimaba a la chica esta. Y Dios la usó para un momento, para que ella, rompiendo todos los prejuicios, rompiendo todas las costumbres, rompiendo todo lo que decían los protocolos, se arrima al rey y clama por su pueblo. Y el rey perdona al pueblo y salva al pueblo. Y después no sabemos más nada de Esther. Y así hay un montón de personajes. Y este es uno de esos. Nosotros ahí cuando vemos la película de Moisés, nos encanta cuando él agarra la vara y se convierte en víbora, y cuando la pone en el agua y se convierte en sangre, y cuando pasa por todas las cosas que él pasa. Qué bárbaro, ¿no? Qué grande, qué bueno es tener esa gracia, ese poder de Moisés. ¿Y por qué no? Moisés fue un hombre como vos y como yo. Aún en su juventud mató a otro. Y por haber matado a otro, tiene que huir del pueblo de los egipcios. Y quedó como alguien a la deriva. Pero nunca Dios dejó de verlo con el propósito por el cual lo creó. Amén. Así que no sé en qué estado de tu vida estás, pero no te olvides de esto, que nunca Dios dejará de mirarte con el propósito por el cual te creó. ¿Cuántos me entienden? Sos un propósito. Y hay un propósito de Dios para tu vida. Dice versículo 1, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, ya estaba él en otro lugar, él había huido porque había cometido este delito, así que estaba con su familia cuidando el rebaño de animales. Dice que su suegro, que era sacerdote de Maidán, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo lo oprimen los egipcios. Así que he dispuesto a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a Israel, que son mi pueblo. Y haciendo una analogía, una comparación, ¿cuánta gente que está alrededor nuestro está viviendo en Egipto? Y no hablo de una posición económica. Hablo de ese ser interior. ¿Cuánta gente está esclava de las adicciones, de los vicios? ¿Cuánta gente está esclava del odio, del rencor? Tenemos un país bendecido por Dios, pero cuánta pelea y cuánta división que hay. Cuánto dolor,
cuánta miseria. ¿Vos pensás que Dios no está viendo a nuestro país? ¿Vos no pensás que Dios no escucha el clamor de su pueblo? Yo te digo que sí. ¿Saben quién va a cambiar a la Argentina? Solamente Cristo. Y tenemos que entender que cada uno de nosotros es ese Moisés, en el cual nos quiere dar Dios el poder, la gracia, la palabra, la misericordia, para que aquellos que nos rodeen dejen de estar esclavos de la maldad del diablo, de la perversidad, de la injusticia y de lo que hoy nos propone el mundo, que a beneficio de unos cuantos siembran el terror, la miseria y el hambre. Si en vez de gastar tanta plata en armamento se daría de comer, en vez de defender tanto una ideología, se dedicarían a servir, ¿qué país distinto tendríamos? ¿Qué mundo distinto tendríamos? La miseria de Egipto es la miseria que hay hoy. Ahora, ¿por qué Dios lo eligió a Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés le iba a obedecer. En un momento Moisés habla con Dios y le dice, pero yo no sé ni hablar. ¿Qué voy a decir al faraón? Pero yo, y le empezó a poner muchas excusas. ¿A qué te hace acordar esto? A mí me hace acordar a la iglesia, teniendo un mensaje poderoso, un mensaje transformador, un mensaje que libera a la gente, un mensaje que potencia a la gente, que le revela la verdad de la vida, que le da paz, que le da dominio propio. Pero nosotros a veces somos como Moisés. Empezó a poner un montón de excusas. Pero yo no fui al seminario, pero yo esto, yo aquello, mi salud, mi trabajo, en fin, un montón de excusas. Y tenemos que entender que somos el Moisés de la tierra que pisamos. A veces nos estructuramos tanto que no podemos salir de esa estructura. Yo tenía a mi mamá, que mi mamá, los que la conocían, era un personaje, Doña Porota, súper estructurada. Entonces ella le hacía el desayuno a los chicos. Si le decía que a las 10 tenía que estar la leche calentita, quédate tranquilo que ni 9:59, ni 10 y un minuto iba a estar la leche, iba a estar a las 10. Yo la invitaba a comer a mi casa. Los domingos con mi señora normalmente la llevábamos, ¿no? Y llegábamos a mi casa y mi mamá me decía, mi mamá también venía durante la semana a mi casa. Llegaba a las 12 y ya tenía que estar comiendo. Entonces nosotros decíamos, pero mamá, ¿qué apuro tenés? Hoy es domingo, podemos comer. Ella se ponía mal. Se ponía mal. Ella estaba estructurada. Te decía que a casa iba a llegar a las 9, a las 9. Me acuerdo que una vuelta hubo paro de colectivo. Se vino en bicicleta. ¿Saben a qué hora llegó? A las 9. Y estoy hablando de una mujer de 60 y pico de años, ¿no, Adri? Y gordita. A veces somos estructurados como la porota. Rompe la estructura. Dejate llevar por Dios. Rompe los paradigmas. Que el domingo solamente es cuando nos acordamos de Dios. Tenemos un Dios de todos los días, de cada momento, de cada instante. Y tenemos un Dios que nos mira con los ojos como lo miró a Moisés. Porque Dios te creó con un propósito. Para que en tu mundo vos seas el Moisés. En tu familia vos seas el Moisés. En tu trabajo vos seas el Moisés. En tus estudios vos seas el Moisés. Vos tenés la luz de Cristo en tu corazón. Imagínate si apagáramos todo esto y lo pusiéramos en oscuro, bien oscuro, que no nos pudiéramos ver ni la cara, nada, ni la mano, poniéndola así, la pudiéramos ver.
Pero en ese fondo de la oscuridad, en este lugar, alguien prende una lucecita muy chiquita, pero muy chiquita. ¿Te lo podés imaginar? Esa lucecita cambiaría este lugar. Por más pequeña que sea, esa lucecita nos haría mirar a todos ese resplandor. Esa lucecita somos nosotros en este mundo de oscuridad. Esa lucecita somos nosotros para llevarle a aquellos que nos rodean la esperanza en Cristo Jesús. Para llevarle la luz de Cristo, para llevarle el camino en el cual las personas que están ausentes de paz alcancen la paz. Las personas que viven en cárceles de... Nunca me olvido de este mensaje que predicaba mi pastor Roberto, cárceles de almas. Porque a veces creemos que la humanidad tiene cárceles de hierro, no, hay cárceles de alma. Hay gente que no puede salir de su círculo. Hoy mira esa lucecita y acordate que Dios te eligió para que seas el Moisés de tu familia, de tu trabajo, de tu casa y de tu propia vida. Sigue narrando, ¿no? En el versículo 4 nos habla así: dice, cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, lo llamó de la zarza, le dijo, Moisés, Dios te llama por tu nombre. Poné tu nombre. Danielito, Adrianita, Angelito, Tete, Luba, Carlito. Dios te llama por tu nombre. Dios te llama por tu nombre, porque te ama. A veces pasamos la vida buscando la iglesia perfecta. Mientras estemos nosotros, no hay una iglesia perfecta. El día que haya ángeles, sí. Dios te está llamando por su nombre. Y él le respondió, aquí me tienes, heme aquí. Esta es la diferencia, el heme aquí. Esta es la diferencia que marcó Moisés. Después le cuestionó un montón de cosas, pero cuando Dios le habló, le dijo, heme aquí. En esta mañana, ¿podremos decirle a Dios, heme aquí? O le decimos a Dios, heme aquí los domingos, Señor. Heme aquí en el grupo de amistad, Señor. Pero después no le predico a nadie, no oro por nadie, no le llevo la palabra por nadie. A veces, y sépanme entender lo que les quiero decir, le ponemos tantos peros a Dios que no se lo ponemos a otras cosas de la vida. Si tuviese una entrada para ir a ver la selección argentina, estoy resfriado o estoy mal, pero voy igual. ¿Y qué te contaba el trabajo? Pero a veces para las cosas de Dios buscamos peros. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. En esta mañana yo quiero que tomes valor. Que no te quedes añoreando como Dios se manifestaba en estos personajes de la Biblia, sino que puedas comprender que hoy Dios te quiere usar a vos. Que vos tenés que romper ese hielo, esos prejuicios, esas cosas que hacía la porota, esas estructuras, para que realmente vos seas la luz y la sal, como dice la palabra, en el lugar que Dios te lleve. Amén. Dice el versículo 9, ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a Israel, que son mi pueblo. Hay una frase que yo la usaba mucho, hace mucho que no la uso, que para que haya un suceso, tiene que haber primero un proceso. Y Dios en esta mañana quiere que en tu vida haya un suceso, pero que vos tengas que trabajar el proceso para que llegue ese suceso. En esta mañana quiero que la iglesia se vaya pensando, orando y clamando a Dios
para que puedan ser los Moisés, los Noé, los Josué, para que dejemos la mediocridad de solamente venir a un culto para alabar y adorar a Dios, o dedicarle media hora o una hora por semana al Señor, para entender y comprender que desde el momento que fuimos llamados somos cristianos las 24 horas, y decía un político hace mucho tiempo, y a la noche también. Somos full time. En los trabajos ahora se usa esto, ¿viste? Este gerente es full time, ¿no? Vos en tu trabajo sos full time, ¿sí? Tenés que estar las 8 horas y las 9 también. Somos cristianos full time. No somos cristianos cuando la vida nos sonríe. También somos cristianos cuando la vida, como dice el tango, nos hace caer un lagrimón. Somos cristianos en el baño cuando te bañás. Y sos cristiano en el colectivo, y en el trabajo, y en el estudio. Y cuando llega Navidad somos cristianos, pero cuando llega fin de año también lo somos. Y lo somos cada domingo cuando nos podemos juntar con la familia. Es que tenemos que comprender que si un día añoramos que Dios hable con nosotros como hablaba con ellos y nos usa como los usaba a ellos, tenemos que aprender a ser obedientes al llamado y a la voz de Dios. Amén. Nunca voy a predicar un mensaje con un dedo acusador. Yo soy anti dedo acusador, porque aprendí que cuando uno acusa al otro hay 3 dedos que lo acusan a uno. Así que no lo tomes de una manera personal del pastor hacia vos, tomalo de parte de Dios. Porque yo cuando me baje de esta plataforma me desligo. ¿Sabés qué voy a decir? Señor, yo dije lo que vos me pusiste, arreglate con ellos. Y vos y yo nos tenemos que arreglar con Dios. Amén. Pero es un tiempo que tenemos que madurar y cambiar. Cambiar. Entender que somos cristianos full time. Y que cualquier excusa que pongamos nos hará perder esa relación que tenían estos personajes con Dios. Porque hace frío, porque hace calor. Porque me duelen los juanetes, porque juega Boca, porque juega River. Poné a Cristo en el centro de tu vida, que para eso Él murió en la cruz, para hacerte libre y usarte con poder y con gracia. Moisés dio el paso de fe. Esto es una actitud de fe. Como nosotros nos presentamos y nos paramos en la vida, es una actitud de fe. De creer que Dios está conmigo y está en mí, frente a cualquier circunstancia. Decía también mi pastor, una cosa es hablar de muerto y otra cosa es morir. Pero ¿dónde vamos a ver tu fe o tu flaqueza en la adversidad? Miren, cuando las papas queman, por suerte Dios nos escucha a las 24 horas. Pero cuando Dios quiere algo sobre nosotros, nosotros le dedicamos un tiempito en la semana. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? ¿Dejar de trabajar? ¿Dejar de estudiar? No, tenés que trabajar más que nunca y estudiar más que nunca. Pero tenés que ser la luz en donde Dios te llevó. Tenés que entender que sos el Noé, que sos el Moisés en el lugar que Dios te llevó. ¿Amén? ¿Cuántos me entienden? Amén. Ahora imagínate que Moisés o Noé diga, no hago nada, chao. No estaríamos hablando de esta historia. Los judíos serían estando en Egipto. ¿Te das cuenta que sos importante para Dios? Que Dios te creó con un propósito. Que tenemos que dejarnos de macana y entender que vos sos llamado en la mesa del mediodía de tu casa, en la comida con tus compañeros de trabajo, en medio de una clase. Vos fuiste llamado para ser luz y sal.
Siempre cuento esta anécdota y algunos chicos ya se ríen. Así que te la voy a contar a vos, Carlos. Yo tenía cuando era chico un amigo, que ahora va a venir en marzo, Roberto viene de España, que tenía su abuelo, que era español. Y cada vez que lo veíamos al abuelo le preguntábamos, abuelo, ¿cómo te sentís? Y el abuelo te contestaba, mal, mal, mal. Entonces nosotros, cada vez que lo veíamos, ¿qué le preguntábamos? ¿Cómo te sentías? Y nos moríamos de risa. Y nos contaba de las naranjas de su tierra. Iglesia, cristiano, ¿cómo estás? Yo sé que la vida no te sonríe. Sé de las lágrimas que derramás en tu almohada. Sé de la angustia que hay. Sé del dolor. Sé que realmente lo que te duele es verdad, es real. Pero te pregunto en esta mañana, ¿cómo te sentís? Sos la luz de Cristo. Y es el que te sostiene. No te va a sostener la consulta de un médico. No te va a sostener que alguien te planche la espalda. Te va a sostener Cristo. Porque Él te creó con un propósito. Así que escuchá solamente la voz del Señor. Qué suerte que estos hombres fueron obedientes. Porque hay muchas personas que Dios les habla, pero hacen la ira. Yo siempre recuerdo cuando era joven, porque una vez fui joven, ¿sabes? Mira, una vez fui joven, tenía el pelo por acá, sí, tenía pelo y todo. Lu, ¿es verdad? Vos me conociste de joven. ¿Quién más me conoció de joven? Así de chavamos la edad. Allá, Enriqueta, ¿te acordás? Claro, Enriqueta, que es la tía de mi señora, ahí yo conocí a mi señora. ¿Saben? ¿Quieren que les cuente? Yo estaba trabajando en la iglesia como obrero de los jóvenes. Entonces, había alquilado una película para pasarla. ¿Qué estamos ahora? ¿Qué mes estamos? En junio. Calculé que había que pasarla en septiembre. Pero yo fui y alquilé la película. Y el que me pasaba la película era el esposo de mi tía Enriqueta. Y yo después que la alquilé me di cuenta que no había consultado con él. Dije, uy, yo alquilé la película. Porque antes se pasaban las... el Super 8. Las de 8 milímetros, ¿no? Era un carro así, con las rueditas acá y las rueditas acá. ¿Se acuerdan? Y ahí se pasaba la película. Entonces, si vos no tenías el carro ese, por más que hayas alquilado una película, no podías pasar nada. ¿Y quién me pasaba las películas? El tío de Adriana. Entonces yo después que la alquilé, la reservé y la pagué para esa fecha, porque no es que es como ahora que la bajás por YouTube. No. En aquel entonces tenías que ir a Capital, a un lugar ahí en la Biblioteca de San Pablo, y decías, bueno, esta película la quiero reservar para tal fecha. No, ya está alquilada. No sé, no era algo muy sencillo para que entiendan el tiempo y el espacio. Cuando salí de ahí me di cuenta que yo la alquilé y no consulté si este hombre me la puede pasar. Así que me fui a la casa de la tía Enriqueta, golpeó la puerta, me atiende el tío. Hola, ¿cómo te va? Mirá, te vengo. Yo había salido de trabajar, en ese entonces hacía instalaciones eléctricas. Yo soy electrotécnico, así que estábamos haciendo con mi hermano una instalación eléctrica en una obra, una casa nueva en Floresta. Así que así con ese polvillo de la obra, con los vaqueros así llenos de polvillo de escombro, así vos me entendiste, ¿no? Así fui, todo zaparraposo. Pero bueno, lo importante era que yo le pudiera decir al tío que si él me pasaba la película. Y cuando golpeé me hizo pasar, y el tío estuvo genial, ni corto ni perezoso. Me dijo, pasá que está mi sobrina. ¡Oh! ¿Saben cómo estaba vestida Adriana? Tenía un trajecito celestito y estaba en pata. Estaba en pata. Así que, bueno, esto también es una oportunidad.
Yo cuando me la presentó no fue ni corto ni perezoso y le dije de la película. Y le dije, bueno, mirá, la vamos a pasar el 15 de septiembre, te invito. No, ella le dijo al tío, nunca me invitaste a ver una película. Y yo ni corto ni perezoso le dije, te invito yo. Así que el 15 de septiembre veniste que pasamos la película. Y ahí nos conocimos con Adriana. Con zapatos. Sí, ya vino con zapatos, ya más decente. ¿Qué te quiero decir? Que esto fue una oportunidad, ¿no? Como muchos podrán contar las oportunidades que Dios les dio a ustedes y lo que hizo Dios a ustedes, porque escucharon ahí también la voz del Señor, ¿no? Pero yo quiero ir a esto. También en esa época vinieron 2 jóvenes a la iglesia. 2 chicos que en ese entonces, estoy hablando años 70, 80 y... No, yo estoy hablando del 82 más o menos. Fin del 70 y pico y principio de los 80. No se escuchaba y se miraba con algo muy raro cuando alguien era adicto a las drogas, ¿no? Y estos chicos consumían. Y una de las chicas de la iglesia le predicó de Cristo a ellos 2. Y los invitó a la iglesia. Así que cuando vinieron a la iglesia, ellos tenían permitido solamente estar en el culto. Porque era toda una novedad, ¿no? Hoy por ahí los abrazamos más, los acompañamos más y comprendemos más la necesidad que tienen de que Dios los haga libres de todo tipo de adicción. Así que ellos compartieron la reunión y uno les habló de Cristo y del poder del Señor, cómo el Señor los iba a librar. Y uno de los chicos aceptó al Señor y Dios transformó su vida, pero el otro chico dijo, mira, esto no me interesa. Esto es real, quiero mostrarte la importancia de escuchar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Con el tiempo, este chico es Horacio, un amigo mío. En mi casa él estuvo un tiempo viviendo y compartimos muchos años de nuestras vidas. Así que Horacio se entregó al Señor, hoy es un hombre que sirve al Señor, hoy es un hombre que formó su familia, es un profesional, se recibió de abogado. Pero otro muchacho no quiso saber nada de Dios. Y a mí esto siempre me quedó impactado. Como a los 3 meses nos enteramos que había fallecido. Y a él lo habían matado bajo el puente de Temperley, con un balazo en la cabeza. Yo no quiero ser en esta mañana sensacionalista, pero a mí me quedó marcado la diferencia de los que escuchan la voz de Dios y son obedientes a Dios, aquellos que no escuchan la voz de Dios. En definitiva, todos un día vamos a estar en la presencia del Señor y tendremos que rendir cuenta. Pero qué importante, hermano, hermana, es escuchar la voz de Dios y ser obediente a lo que Dios nos habla. Y por último te quiero hablar de Josué y Caleb. ¿Se acuerdan que Moisés los manda a los 12 a reconocer la tierra? Moisés ya les había hablado que la tierra era la tierra prometida que Dios tenía para ellos, la que le había prometido a Abraham. Y que ellos iban a conquistar, que no solamente el Señor los sacó de Egipto para que divagaran en el mundo, sino para que ellos tuvieran un lugar, una referencia, un lugar de pertenencia, que era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y ahí fueron los 12 a ver la tierra, y cuenta la palabra, ¿no? Que cuando volvieron, les preguntó Moisés, bueno, ¿qué vieron ustedes? Y dice que de los 12, 10 dijeron, esta es tierra de gigantes. Les entró el miedo. ¿Qué vieron ellos? Miren, cuando Dios nos habla y nos desafía en la vida, ¿qué miramos nosotros? Porque ese que miramos son los peros que ponemos. Son las excusas que ponemos. ¿Qué miramos? ¿Miramos la promesa de Dios? ¿Miramos con los ojos de Dios o miramos con nuestros ojos?
Y entre estos dos había dos muchachos que sobresalieron, que pudieron mirar con la mirada de Dios. Y yo quiero en esta mañana, iglesia, que mires con la mirada de Dios. No mires con la mirada de hombre. Porque cuando miramos con la mirada de hombre, nos llenamos de miedo, nos llenamos de prejuicios, nos llenamos de peros. Pero si aprendemos a mirar con la mirada de Dios, siempre vamos a tener una mirada de lo mejor que ha de venir. La promesa que Él tiene para nosotros. Amén. Aprendamos a mirar con la mirada de Dios. Así que estos muchachos se arrimaron ahí, pueden abrir en Números 14, del versículo 7 al versículo 9. Y dice que estos muchachos cuando se presentaron delante de Moisés junto con los otros 10, y le dijeron a toda la comunidad de israelita, la tierra que recorrimos, exploramos, es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en ese lugar. Pero me encanta este versículo. Miren lo que les dice. Ya son pan comido. Qué fácil decirlo acá, ¿no? Desde el púlpito, son pan comido. Pero cuando te dan un resultado del médico, cuando vos estás en el medio de la batalla, tenés que tener fe para decir, ya, esto es pan comido. Pero a eso nos llamó Dios. A eso nos llamó Dios. Porque lo que tenemos que entender, ¿quién nos respalda? ¿Quién te respalda para hacer el paso de fe? ¿Quién te respalda a vos? Cuando creemos que nos respalda Dios, podemos expresar esta cosa. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Decí conmigo, el Señor está de parte nuestra. Cuando venga el desafío, acordate de esto. El Señor está de parte nuestra. De parte nuestra. De parte nuestra. Así que no le tengan miedo. Acordate, vos sos esa luz pequeña que brilla en medio de la oscuridad. Y cuando quieran apagar esa luz, no te olvides que Dios está de parte nuestra. Y lo vas a comer como pan comido. Amén. Si es para Él, que se escuche desde el cielo. En estos tres y en otros personajes bíblicos que podemos leer, cuando Dios les habla, siempre los respalda. Amén. Siempre te respalda. Amén. ¿Cuántos entienden esto? Amén. ¿Puedes decir conmigo? Dios me respalda. Dios me respalda. Dios me respalda. Dios está conmigo. Dios me respalda. Y vendrá la adversidad, pero nunca dejarás de hacer el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te respalda. Amén. Tenemos que aprender a ponernos en las manos de Dios. Hay circunstancias de la vida y cosas en la vida que nos hacen sentir impotentes. Esto me van a entender, creo yo, ¿no? Más los hombres que las mujeres. Porque a los hombres nos gusta resolver cosas. Y estamos acostumbrados a eso, ¿no? Se corta la luz, normalmente vamos nosotros. Hay un problema y normalmente, ¿vieron? Golpea a alguien la puerta y no le conocemos la cara. ¿A quién vamos a mandar? Al varón. Es como que también nos gusta a nosotros resolver esas cosas. Pero hay cosas que a veces se nos escapan de las manos. Que vemos el conflicto, la dificultad y no lo podemos resolver. Entonces nos sentimos de una manera impotente. Varones, tenemos que aprender a poner esas cosas en las manos de Dios. Mujeres, tenemos que poner esas cosas. Hay cosas que no van a depender tanto de nosotros. En lo que nosotros podamos hacer físicamente. Sí van a depender en lo que yo pueda hacer espiritualmente. Porque tenemos que entender que Dios nos reveló el gran misterio de la humanidad.
La humanidad que no conoce a Dios quiere resolver los conflictos y los problemas desde el intelecto, desde el poder físico o económico. Sin embargo, nosotros tenemos la revelación que no solamente con actividad humana resolvemos los conflictos, sino también en el Espíritu en Dios. Que Dios es el que va por delante, que Dios es el que me respalda. Amén. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos la bendición de poder inclinar nuestras rodillas y saber que le vamos a clamar al Altísimo y que el Altísimo tiene presto los oídos para escuchar y para obrar a favor de la oración que elevan sus hijos. Aquellos que le creen y están dispuestos a que el propósito de Él se haga en nuestras vidas. Caminemos en obediencia a Dios. Y quiero terminar en este mensaje con el versículo que nos repara la visión de algo que tenemos en estos tiempos, que somos ansiosos y nos acostumbramos al zapping del televisor. ¿Quién hace mucho zapping en el televisor? Yo levanté la mano. Yo solo hago zapping. Y mi señora me ríe y dice, ¿cómo podés hacer para ver 2 películas? Y yo hago zapping. Y miro o 2 partidos, ¿viste? Miro un poquito cada. Es que nos acostumbramos a eso, al zapping de la vida. Y hace mucho que ya no se escucha tanto. ¿Se acuerdan de esa propaganda que nos decía, compre ya, 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 ya? ¿No? Y nos acostumbramos al ya, ya, ya. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios y a descansar en Dios. Que Dios tiene el control. Porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito se va a cumplir en la medida que nosotros aprendamos a descansar en Él y a confiar en Él. Y el versículo que les quiero leer está en Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y el Señor respondió, escribe la visión. Haz que resalte claramente en las tablillas, para que se pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marche hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tarda, esperará, porque sin falta vendrá. Amén. Sin falta vendrá. Poné tu esperanza en el Señor. Poné tu esperanza en el Señor. Y recordá que sos un propósito para que otros vean la luz de Cristo a través tuyo, en donde Dios te lleve, en donde Dios quiera usarte. Dejate de excusas. Porque vos al hombre le podés mentir, pero no a Dios. Entonces eso es lo que nos debería dar vergüenza. Saber que yo le puedo engañar a Él y Él me puede engañar a mí. Pero nosotros no podemos engañar al Señor. Y eso es lo que tenemos que despertar. Y en eso tenemos que ser honestos y sinceros. Porque Dios sabe toda la realidad de nuestra vida. Y yo te puedo decir, bueno, está bien, déjalo para más adelante. Dios te bendiga, bueno, te puedo comprender. Pero vos le tendrás que rendir cuenta a Dios, no a mí. Despertemos, iglesia, a que somos la luz de Cristo, donde nos llevó. Despertemos que el propósito por el cual nos creó a Cristo, lo tenemos todo en común. Todos tenemos el mismo propósito en común, de ser luz y sal para los que no creen. Y que Dios nos use conforme a su voluntad para que el propósito de Él se haga realidad en mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre amado, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, desciende con poder y con gracia en tu iglesia. Señor, tal vez si expresé algo que no corresponde, yo te pido, Espíritu Santo, que tú ahora obres en los corazones de mis hermanos. Revélale tu voluntad, revélale tu deseo, revélale, Señor, el propósito por el cual tú nos creaste. El propósito por el cual hoy estamos en tu casa, alabando y adorando tu nombre, glorificándote, Señor. Padre, pero que tu propósito, Señor, se pueda cumplir cada día de la semana. Haz de nuestra vida que seamos luz y sal. Perdona nuestros errores, Señor, nuestros yerros, nuestros olvidos, nuestras excusas, nuestras mentiras. Señor, perdónanos y haz que podamos vivir, Señor,
un evangelio genuino, un cristianismo real, verdadero, donde tú, Señor, estés contento de nuestra vida. Por eso yo te pido ahora, Señor, por tu iglesia y por mi vida también. La ponemos en tus manos, Señor. Heme aquí, Padre. Y tal vez con otros propósitos. Usanos, Señor, como a Noé. Usanos, Señor, como a Moisés. Usanos, Señor, como a Josué y a Caleb. Usanos, Señor, como a tantos personajes que hay en la Biblia. Usanos, Señor, porque lo más importante, Padre, es que el día que lleguemos delante de tu presencia, podamos ser aquellos siervos que te sacamos una sonrisa por buscar y hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva nuestra fe, renueva nuestra fuerza, renueva, Espíritu Santo, tu presencia, tu unción en esta mañana, en cada uno de nosotros y en aquellos que lo han de escuchar online. Padre, bendícenos, acompáñanos de regreso a casa, Señor. Que la mesa de este mediodía, todo lo que hablemos, glorifique tu nombre y bendiga tu gracia. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos no a buscar solamente tu voluntad, sino a hacer tu voluntad. Haz que dejemos de ser mediocres, Señor, para ser siervos y siervas en los cuales tú te agrades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estar adorando, pero antes vamos a tener un tiempo de traer al altar de Dios el fruto de nuestro trabajo. Traer el diezmo y la ofrenda es un privilegio porque es un acto de adoración. Si te duele diezmar, no diezme, porque eso no glorifica a Dios. Si te cuesta ofrendar, no ofrendes, hasta que realmente sientas en tu corazón el adorar a Dios. Pero si vos lo querés adorar a Dios, adoralo con el fruto de tu trabajo. Carlos va a tener en esta mañana la parte de la ofrenda. Amén. Quisiera verlos a todos los hermanos y hermanas con la cara alegre, digna, que van a dar algo para el Señor, que Él no necesita, pero voy a leer un poco lo que ha hecho, ¿no? La ley esta que impuso el Señor de diezmo y ofrenda está hecha todo para nosotros los que creemos en Dios. Para el justo, sino para cegar condena a los que incumplan. El que incumple la ley peca, pero tenemos un abogado, Jesucristo, que nos perdona nuestros pecados si tenemos fe en Él. Amén. Cabe resaltar que el dinero es lo que más utiliza Dios para probar la fe del hombre. Hemos sido creados por Dios en este mundo para pasar un periodo de prueba previo. Como requisito, antes de entrar en su reino, el dinero es un instrumento que Dios utiliza para ver qué hay en el corazón del hombre. El rey no necesita dinero para sobrevivir, es por ello que afanamos en conseguirlo, nosotros, olvidándonos de nuestro proveedor, que es Jesucristo. Él nos provee de todo. Hemos llegado al final del Antiguo Testamento en la próxima entrada de Malaquías. Acá Dios nos dice que la ley de Él es dar una ofrenda, un diezmo, pero que no lo sintamos en el fondo del corazón. Si lo vamos a dar,
tenemos que darlo con gracia, con sabiduría, sabiendo que ese dinero Dios no lo necesita porque Él es dueño del oro y de la plata. No necesita ese dinero. Pero sí, materialmente la iglesia lo necesita para lo que hay dentro de esta iglesia. Hay que pagar luz, impuestos, todas esas cosas. Y si no tiene el apoyo de nosotros, no lo va a poder hacer nunca. Pero eso es un mandamiento de Dios. Y nosotros tenemos que sentirnos contentos, felices, cuando vamos a diezmar o a ofrendar. Yo lo único que les puedo decir como creyente, ¿no? Que Dios es fiel. Nunca nos va a faltar. Siempre vamos a tener nuestras despensas, si no completamente llenas, pero no nos va a faltar. Dios no nos abandona para nada. Eso lo doy fe porque era una semana atrás más o menos, pero esto ya viene de antes. Dimos un diezmo de que quedamos así, secos, pero confiando en Dios. No pasó un día, 2 días, que Dios nos retribuyó 3 o 4 veces más de lo que nosotros habíamos diezmado. Entonces eso me da la paz, la seguridad que Dios está con nosotros. Dios es santo. Dios no es deudor de nadie. Así que los insto a que si pueden ofrendar con cariño, con alegría, con gozo. Y los que pueden diezmar, mejor todavía. Así que Dios los bendiga y en este momento vamos a dar una pequeña oración para que puedan pasar adelante. Señor, te damos gracias este nuevo día, estar bajo tu presencia, Señor, en tu iglesia, en tu tabernáculo que tú instauraste, Señor, para bendecirte y alabar tu nombre. Gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros, lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres Rey, Rey de Reyes. Santo, santo, santo. Bendecido tu nombre por siempre, Señor. Amén. Amén. Pueden pasar adelante, por favor, con alegría, con la cara llena de risa, es lo principal. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Quiero orar por las necesidades de algunos de ustedes mientras seguimos adorando a Dios. Si querés entregarle algo a Dios, este es el momento. No te olvides de esto, que en el altar suceden cosas. Siempre que llegamos al altar, a los pies del Señor, el Señor obra a favor de sus hijos. Así que mientras cantamos la canción, si alguien tiene necesidad de que tengamos una oración por su vida, por un motivo en especial, tal vez por un tercero, este es el momento en que puedan venir para que oremos y le presentemos al Señor la necesidad que cada uno pueda tener. Así que seguimos adorando al Señor y te invito a que si querés presentarle algo al Señor puedas pasar aquí al frente. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios,
grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Que tengan un domingo precioso. Acuérdense que en la mesa lo que charlemos glorifica a Dios. Les recuerdo, mañana sigue Escuela de Vida nivel 1 y nivel 3 a las 19 horas, ¿no? A 19 horas acá en el templo. También aquellos que quieren tener una actividad social, hay enseñanza, hay gimnasia. ¿A qué hora te a las 6? A las 6 tienen gimnasia para la gente que quiere venir a moverse. Después también enseñan folclore y tango. Así que aquellos que quieran venir mañana son bienvenidos también acá a este lugar. Después tenemos los miércoles, sigue estando Renacer. Y cada uno en esta semana disfrute de su grupo de amistad. Vení. Sentí de Dios que orara por vos. Amén. Por la columna. Amén. Con todos los muchachos del grupo, amén, oráramos por vos, por la columna. Ahora, bueno. Les comento que yo esta semana estuve muy mal de la espalda, con mucha contractura. Así que lo compartí en mi grupo de amistad, que son ellos, y ellos ahora van a orar por mi espalda. Estoy mucho mejor, por la gracia y la misericordia de Dios. Ora, Padre Santo que estás en el cielo, yo te pido por la columna de Daniel, amén, Señor, que tú reprendas todo espíritu de enfermedad, que tú le toques, Señor, que tú le toques todo, que le acomodes todas las vértebras, amén, y todas las partes que pueda tener afectadas. Sí, en el nombre de Jesús, amén, amén, Señor. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Dale un aplauso al que vive. No hay saludo más hermoso. Cantamos esta canción, nos saludamos y nos bendecimos para toda la semana. Si no estás en un grupo de amistad y querés pertenecer a uno de ellos, durante toda la semana hay una casa o un lugar donde nos juntamos a orar y a hablar de Dios. Dios te bendiga, iglesia. No hay saludo más hermoso que el saludo de un cristiano. No hay saludo más hermoso que el saludo de un hermano. Te da un beso y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay saludo más hermoso que el saludo de un hermano. No hay saludo más hermoso
que el saludo de un hermano. Te da un beso y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano.